a los que dudan. Vamos un momentico al Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31 es un pasaje muy conocido por todos nosotros, que como alguien bien ha dicho es la Biblia en miniatura. ¿Ya? Dice el Evangelio: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este pasaje nos enseña, hermanos, que lo que Jesús hizo fueron tantas obras, hermanos, que hay otro texto más adelante que dice que no cabrían los libros en este mundo. Es decir, Jesús en esos 3 años de ministerio hizo muchísimas cosas que no fueron registradas, pero dice la palabra que estas que están aquí escritas son suficientes para convencer a una persona de su necesidad de ser salvo, o convencer a una persona de la existencia de Dios. El hecho de que no se haya escrito todo lo que hizo Jesús no quiere decir de que nos falte revelación. No quiere decir de que, bueno, faltaron algunas cosas, hermano, y qué tal si esas cosas hubiesen sido importantes para nosotros. ¿Qué tal si esas cosas nosotros las necesitáramos? ¿A dónde será que podemos encontrar esos escritos? Bueno, la palabra, según ella misma, ella da testimonio de que está completa. Ahora, hay ciertas cosas que recopilaron algunos escritores, pero que ya son extrabíblicas, aunque hay un pasaje de las escrituras en el libro de los Hechos que no sabemos de dónde el apóstol Pablo recibió esa información, ¿no? No sé si lo recuerdan, Hechos 20:31. Y yo os he enseñado lo mismo que Jesús enseñó. ¿Qué era lo que Jesús había enseñado? Que más bienaventurado es dar que recibir. Y uno dice, bueno, ¿y Pablo de dónde sacó ese escrito? Porque usted lee los evangelios, lee todas las demás, los demás escritos que tenemos nosotros en el canon de las escrituras y no se encuentra. Pero sabemos que si el apóstol Pablo lo menciona es porque el Señor Jesús lo dijo. Ahora, esto que está aquí revelado, hermanos, estas enseñanzas que nosotros tenemos son suficientes para que usted y yo, hermano, hermana y amigos que nos están viendo por el Facebook, seamos convencidos de que nosotros necesitamos salvación y que también nosotros estemos seguros que todo lo que necesitamos para la vida eterna ya lo tenemos de parte de Dios. Así que los que hoy desean ver milagros, los que desean ver cosas sobrenaturales o tener experiencias místicas para poderse convencer, están menospreciando el testimonio de las mismas escrituras, porque ellas están dando testimonio ellas mismas que son suficientes. Ahora, todos nosotros tenemos dudas, y es posible que algunos de los que nos están viendo también tengan dudas y puedan decir, bueno, esa es la razón por la cual yo no estoy tan convencido, no creo, no me parece que lo que la palabra de Dios dice sea suficiente o sea toda la verdad. Pero hermanos, las personas que piensan de esa manera, en realidad no es que tengan dudas acerca de lo que hay en sus corazones. El problema es que ellas no quieren someter su vida a la voluntad de Dios. No la quieren someter. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, justificar sus aparentes dudas para poder seguir su vida de pecado, su vida de desobediencia a Dios. Pero lo que nos enseña la palabra, hermanos, es que las escrituras son suficientes para que usted y yo tengamos una vida piadosa. Miren lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 20. Hechos 20:20. Dice la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo hablando con los hermanos de Éfeso. ¿Ves? Los hermanos de la iglesia en Éfeso, en Mileto, en la ciudad de Mileto, con los ancianos. Y les dice, y como nada que fuese útil
he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Escuchen lo que dice el hermano Pablo cuando está hablando acerca de este pasaje, hermanos. Que lo que nosotros hemos recibido, hemos escuchado, y lo que él les anunció a estos hermanos era la revelación de Dios suficiente para que las personas pudieran ser movidas al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano y hermana, y amigos que nos están viendo, que la persona que quiera poder entender qué es lo que Dios demanda de ella, solo necesita las Escrituras. Necesita venir a ellas, necesita escucharlas, necesita poder entenderlas, para que de esa manera, hermanos, nosotros podamos entonces recibir la salvación que el Señor nos ofrece. Ahora, nosotros que somos cristianos, ya tenemos esa salvación. Ahora, ¿cómo poder seguir nosotros creciendo? ¿Cómo poder seguir madurando en nuestra relación con el Señor? Bueno, Pablo dice allí, y como nada que fuese útil. Hermanos, ¿qué es útil para la vida del creyente? Bueno, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo le transmitió a la iglesia? ¿Y qué es lo que es útil? Bueno, la revelación de la palabra de Dios. Eso es, hermanos. Eso fue lo que Pablo le enseñó a la iglesia. Así que los que dudan, porque dicen que no han tenido una experiencia espiritual, los que dudan porque están esperando que el Señor se les revele desde el cielo, los que dudan porque no han visto un milagro, los que dudan porque no han recibido una profecía. Hermano, lo que necesitan estas personas, y si es usted amigo o amiga que nos está viendo, lo que usted necesita es venir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una prueba irrefutable del poder de Dios. ¿Por qué es una prueba irrefutable? Bueno, porque la palabra de Dios fue escrita por más de 40 hombres en un lapso de tiempo de más de 1500 años, escrita en 3 idiomas diferentes, en varias culturas, por hombres que no se conocieron entre sí la mayoría de ellos, y a pesar de todo eso, mantienen una idea de pensamiento central, y es que Cristo venía a redimir al hombre de su caída. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Porque si nos pusiéramos a hacer una prueba entre los que estamos aquí y diríamos, bueno, vamos a escribir acerca de un tema, ¿cuántos de nosotros tendríamos pensamientos diferentes, enfoques diferentes, conceptos diferentes, a pesar de que estamos en una cultura muy similar, muy homogénea? Ahora dígame estas personas que vivieron separadas por tiempo, por espacio, por edades, por oficios, por conocimientos, por intelecto, por lengua, y que la palabra de Dios se mantenga y que tenga una idea central. Eso es un milagro, hermanos. Eso es una prueba del poder de Dios. Y por eso es que Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, hermanos, perdón, Segunda de Pedro 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones. Escuche lo que dice nuestro hermano Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Escuche, la palabra profética más segura. La revelación escrita que nosotros tenemos es suficiente, hermanos, para nosotros poder estar convencidos de cómo es que nosotros debemos vivir piadosamente para poder agradar a Dios. Así que si nosotros queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, hermanos, ¿dónde vamos a ir? Porque es que a veces es curioso que muchos de los creyentes estén pidiendo que Dios les revele cuál es su voluntad cuando el Señor la ha dejado revelada en su palabra. Bueno, sabemos que hay decisiones en las cuales debemos pedir la dirección de Dios, pero en otros aspectos ya Dios nos reveló. Ejemplo, para los hijos ya Dios reveló qué es lo que debe hacer el hijo. Para los padres, ya los padres sabemos qué es lo que debemos hacer. Para las esposas, saben las esposas qué es lo que deben hacer. Para los trabajadores, sabemos nosotros lo que debemos hacer. Así que cuando usted y yo le estamos diciendo al Señor, hermano, es que estoy buscando la voluntad de Dios, hermano, nuestra respuesta debe ser, vamos a las Escrituras, porque ellas son la palabra profética más segura. Ahora, hay personas que a pesar de todos estos testimonios de las Escrituras, todavía siguen teniendo dudas. Pero mire que esas dudas no están fundamentadas en su falta de entendimiento de las Escrituras, sino en un problema del corazón. Miren lo que dice Salmos capítulo 14, versículo 1. Salmo 14, 1. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Mire, ¿dónde está el problema? ¿Por qué las personas que dicen que dudan, realmente no son personas que dudan, sino que lo que quieren es justificar su forma de vivir? Bueno, porque Salmo dice el necio en su corazón. Es decir, la persona está tratando de sacar a Dios de la ecuación. Y claro, si sacamos a Dios de la ecuación, entonces tenemos rienda suelta para hacer lo que nosotros queremos. Es el caso que sucede a veces con muchos creyentes, que nosotros queremos sacar a Dios de aspectos de nuestra vida y decir, no, en esta parte de mi vida Dios no tiene nada que ver. Yo tomo las decisiones, yo decido qué hacer, yo soy el que tiene las riendas y el control de este aspecto de mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque no queremos convencernos de que lo que Dios dice es la verdad. Así que muchas dudas que nosotros tenemos, hermanos, no están fundamentadas en la falta de conocimiento, están en el corazón. Y es por eso que nosotros cuestionamos muchas enseñanzas de las Escrituras. No queremos aceptarlas. ¿Qué nos enseña la palabra, hermanos? Que si nosotros, como creyentes, sentimos que tenemos dudas en nuestro corazón, y esas dudas son las que han justificado alguna práctica inmoral, algún desvío de nuestra vida piadosa. Hermanos, la palabra de Dios en 2 Corintios 13:5 nos invita a examinarnos. A veces nosotros queremos examinar las Escrituras, escudriñarlas y buscar todos los significados en los idiomas, cuando la verdad tenemos que examinar en nuestros corazones. Hermano, a veces las dudas las tenemos es aquí, no en la palabra. La palabra no se contradice, la palabra no puede contradecirse, el problema está en nuestro corazón. Si yo soy uno de los que estoy dudando acerca de una enseñanza, y por eso es que yo estoy dando rienda suelta a una obra pecaminosa en mi vida, la palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no seamos creyentes, hermanos, a menos que estéis reprobados. Hermanos, si las dudas que alguno de nosotros como miembros de la iglesia o alguna persona que nos esté viendo le ha llevado a justificar su vida pecaminosa, entonces el problema no es la falta de conocimiento o entendimiento, no es la falta de claridad en el que expone la palabra, la duda está en su corazón necio que quiere sacar a Dios de su vida. ¿Cuál es la invitación, hermanos, en esta noche? Que le pidamos al Señor
que nos ayude a examinar nuestra propia vida. Pidámosle a Dios, hermanos. Yo sé que nosotros tenemos muchas cosas por qué orar. Los enfermos, el COVID, la economía, la salud de los hermanos, los problemas que está enfrentando el país, los problemas que hay en todo el mundo, hermanos. Pero cuánta necesidad tenemos de pedirle a Dios que nos ayude a examinar nuestro propio corazón. Cosas, hermanos, por las cuales nosotros debemos estar constantemente orando. Señor, ayuda a examinarme diariamente, hermanos. Yo no sé cuántos se habrán ido a hacer un chequeo del corazón en los últimos meses, o en el último año, o en los últimos años. Les confieso algo, yo no sé cómo está mi corazón físico. Nunca me han hecho un electrocardiograma, nunca me han hecho ningún examen del corazón, pero algo que todos nosotros necesitamos es examinar nuestro corazón en la parte espiritual. ¿Qué es lo que hay acá, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Esas dudas que yo manifiesto están fundamentadas en la falta de conocimiento o son simplemente la justificación para yo estar practicando un pecado o para justificar mi desobediencia a la voluntad de Dios? Primero necesitamos convencernos nosotros, hermanos, para poder convencer a otros. Si un padre no está convencido, si una madre no está convencida de lo que Dios enseña y de lo que nosotros debemos hacer como padres en el hogar, difícilmente vamos a convencer a nuestros hijos. Si los siervos no están convencidos de lo que creen, difícilmente vamos a poder ayudar a convencerse a los hermanos en Cristo. Y si como creyente no estamos convencidos de lo que creemos, por qué lo creemos, difícilmente vamos a poder ayudar a personas incrédulas a convencerse de su necesidad de la salvación. Pidámosle a Dios que nos ayude a estar convencidos. Miren lo que dice, y termino con este pasaje, 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13 dice la palabra de Dios: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está, ¿dónde? Escrito, hermanos. Pablo no dice conforme a lo que me fue revelado, conforme a las visiones que tuve, no. Conforme a lo que está escrito, creí. Hermanos, si nosotros queremos convencernos, necesitamos ir a las Escrituras para creer y después poder hablar. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si queremos ayudar a aquellos que dudan, necesitamos convencernos de lo que está escrito y hablar de lo que está escrito para ayudar también a otros. En la próxima reflexión, si Dios lo permite, vamos a ver más testimonios de la palabra de Dios que dan acerca de ella y de cómo es que nosotros podemos usar la palabra para convencer a los que dudan. Por hoy vamos a dejarlo allí, hermanos, y espero que esta petición se incluya en las que vamos a hacer. Que Dios nos ayude a examinar nuestros corazones y a convencernos.